En esta ocasión vamos a tratar un tema un poco controversial, un tema que se ha discutido muchas veces y en los cuales no se ha llegado a una conclusión definitiva, sino que hay siempre varios puntos de vista o varios tipos de doctrinas y varias formas de interpretación del pasaje, y es referente a el tema de Elías y los cuervos. De Elías y los cuervos es el tema que vamos a estar tratando en esta ocasión. Vemos el pasaje que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6, es decir, 2 versículos después, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Este es el pasaje donde hemos predicado miles de veces en muchas iglesias sobre los cuervos y Elías, donde aquí literalmente dicen que los cuervos le llevaban alimento a Eliyahu Hanabí, es decir, a Elías el profeta. Pero vamos a ver qué pasa si nosotros analizamos otros pasajes que tienen que ver con esta escritura, aunque de manera tangencial, y es Levítico 11:13. Levítico 11:13 dice, y de las aves, estas tendréis en abominación. Y dentro de las aves que tendréis en abominación, como dice Levítico 11:13, en Levítico 11:15 dice todo cuervo según su especie. Es decir, que según el libro de Levíticos, el cuervo es abominable. Lo mismo que si nos vamos a Deuteronomio 14, 12, y estas son las que no podréis comer. Y en Deuteronomio 14:14 dice todo cuervo según su especie. Es decir, según este pasaje de Levítico, el cuervo es un animal inmundo. Y todos sabemos que todo animal inmundo pues no se podría ni tocar ni tampoco comer. Y que Elías, como un gran observador de la Torá, gran observador de la palabra, tanto escrita como también hablada, le iba a ser un poco difícil a Elías Hanabí, Elías el profeta, entonces tocar o ser tocado por un animal inmundo. Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Yahvé, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y el libro de Jacobo, o de Santiago, capítulo 1, versículo 13, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, ahora tenemos otros problemas más referentes al pasaje ya analizado. Si en Deuteronomio y en Levítico se nos dice que el cuervo es abominable, que el cuervo es inmundo, y si nosotros entendemos que estas fueron palabras instruidas por Dios, entonces tenemos a un Dios que por un lado dice una cosa y por otra se está arrepintiendo. Porque si por un lado nos dice que el cuervo es inmundo, ahora manda a que los cuervos le den alimento a Elías. Entonces se está arrepintiendo de lo que escribió. Es decir, que lo que escribió es un disparate, eso no va a lo que yo me llegue en el momento. O si, como dice Malaquías, que él no cambia, entonces aquí está cambiando, porque si por un lado manda a decir que el cuervo es inmundo, y entonces ahora manda a un gran profeta, conocedor de la palabra, alimentos con un animal inmundo, entonces aquí el Señor está cambiando. O, como dice el libro de la carta de Jacobo, capítulo 1, versículo 13, es decir, Santiago 1:13, que dice que el Señor no tienta.
Pero entonces, si se ha escrito que el cuervo es abominable y Elías lo sabe, le manda alimentos a Elías con cuervo, entonces Dios está tentando a Elías. Lo está tentando porque Elías sabe que es un animal inmundo. Es decir, que visto todo eso desde este contexto, tenemos que analizar entonces que algo está pasando con este pasaje. Hay dos corrientes muy fuertes en cuanto a la palabra que en hebreo se ha traducido como cuervos. Mire, aunque en la actualidad hay los nikuts o los puntos vocálicos que los masoretas inventaron del siglo VII al siglo X, pero lo real de todo es que el idioma hebreo en su inicio no tenía puntos vocálicos ni pronunciaciones vocálicas de las palabras, de las letras, perdón. Entonces, todas eran consonantes. Es decir, que si yo, por ejemplo, escribía una palabra, dos veces T, por ejemplo, una T y una T, podría decir que es tata, tito, tato. Es decir, se escribía una T y una T, podría ser tata, tito, tuta, o cualquier combinación que usted quisiera de esa doble T. Entonces, eso daba motivo a grandes confusiones. Así como después, algunos siglos antes de Cristo, se le agrega unas consonantes a las palabras con sonidos vocálicos, como fue la vav y la hey, pero aún así había muchas palabras que podrían tener diferentes tipos de pronunciaciones dependiendo de la vocal que nosotros entendamos que podía llevar. Esta palabra en cuestión, por ejemplo, se puede pronunciar de dos maneras, y esta palabra tiene una parte final aquí, que es la iod y la mem, que en hebreo es im. La palabra, el sonido im es el plural masculino. Pero esta palabra también tiene una primera letra, que es esta, la letra Ain, que la letra Ain puede sonar de dos maneras diferentes en hebreo. Puede sonar como A o como O. Como aquí originalmente el texto fue escrito sin sonidos vocálicos, sino que eso fue acomodados por los masoretas del siglo VII al siglo X, en estos tiempos no se sabía si aquí decía Orvim o si decía Arvim. Si a esta Ain le doy el sonido de O, sería Orvim. Orvim. Déjeme escribirlo para que le pueda ser aclarado. Podría ser Orvim, pero si esta primera letra la pongo a sonar como A, sería Arvim. Es decir, que ahora tenemos esta palabra que podría sonar Orvim o sonar Arvim. Si yo digo Orvim, déjeme escribir otra vez en el texto. Si decía Orvim, Orvim es igual a cuervos. Cuervos. Pero si decía Arvim, me estoy refiriendo a árabes o mercaderes. Árabes o mercaderes. Por lo tanto, la situación cambia según el contexto en que estemos hablando. Ok, entonces, no es lo mismo cuervos que mercaderes. No es lo mismo cuervo que mercaderes. Al no ser lo mismo cuervos que mercaderes, ahí ha venido el gran problema. ¿Qué se ha analizado en ese sentido? Bueno, se ha interpretado entonces, esto
se nos ha llegado como que fueron cuervos que estuvieron alimentando a Elías Johanabí. Pero el contexto, incluso aquí vemos, por ejemplo, que los masoretas ponen aquí ja orvim, o sea, le ponen el punto vocálico arriba a la ain, como que suene o, y así nos ha llegado a nosotros. Ahí, por ejemplo, diría ja orvim, los cuervos, lógicamente que sí, pero si en vez de punto vocálico ahí arriba, estuviera el puntito vocálico aquí que sonara a, diría arvim, o sea, los árabes o los mercaderes. No vamos a entrar en semántica sobre la palabra, sobre el sonido, el significado de árabe, de comerciar, de mercaderes, pero lo cierto es que el contexto encaja más a que fueran mercaderes árabes, cuando en la historia se nos plantea que había un grupo de mercaderes árabes de color de tez oscura que viajaban de reinado a reinado, de reino a reino, haciendo comercios, y que se nos dice que estos mercaderes estuvieron en el reinado de Ahab y de Jezabel, y que comían incluso en el palacio de ellos. O sea, que los mercaderes tenían ciertos privilegios de los reyes, porque le pagaban un cierto tipo de peaje, vamos a llamarle así, para permitirle poder comercializar en su reinado. Entonces, lo que se nos dice es que estos árabes o estos mercaderes de tez negra que comían en la casa de Ahab y de Jezabel, viendo la injusticia de Jezabel hacia Eliahu, fueron tocados en su corazón. O sea, que el milagro estuvo, pero a través de estas personas entonces que ellos, de sus comidas, le llevaban alimento a Elías el profeta. O sea, no los cuervos como animal, porque yo estoy firmemente seguro que Elías, bien conocedor de la palabra, se le aparece un cuervo con alimento y estoy firmemente seguro que él se iba a negar, entendiendo que era algo inmundo. Además, como que la lógica plantea cómo estos animalitos en su patita van a llevar alimento. O sea, como que la lógica, el cerebro nos dice, el pensamiento nos dice que resulta prácticamente, habría que creerlo con una super fe. Que lo más lógico entender entonces es que si la palabra arbim, árabes o mercaderes, refiriéndose a un grupo de personas, mercaderes que andan, fueron los que realmente le llevaron alimento a Elías. Así es que es lo que nosotros por este momento vamos a estudiar, analizar, que el contexto, aunque hay grandes defensores, incluso grandes hebraístas, grandes maestros del idioma hebreo, que defienden que un milagro del Señor, esto y lo otro, pero el contexto, y viendo todos los otros pasajes bíblicos, nos hace firmemente creer a nosotros de que no fueron las aves las que le llevaron alimentos a Elías Johanabí, a Elías el profeta, sino que fueron estas tribus, estos árabes, estos mercaderes, que humanamente, ellos como seres humanos, le llevaron alimentos a Elías, y lógicamente Elías lo iba a aceptar porque no estaba contradiciendo la Torá de que un animal inmundo fuera a llevarle alimentos, y lo ilógico es cómo estos animalitos entre las patitas van a llevar alimentos. Así es que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y esta ha sido la cápsula por el día de hoy. Shalom, shalom.